¿Qué tal, mis amigos, amigas? El día de hoy vamos a hablar sobre la democracia en Bolivia, el gobierno de Hernán Siles y la hiperinflación en Bolivia. Y bueno, empecemos rápidamente con lo que es la democracia en Bolivia. Primero vamos a dar un concepto. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos a través de sus representantes. Es también llamado democracia liberal. Bueno, la democracia liberal tiene las siguientes características. Uno, tiene división de poderes, estamos hablando de la división del poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Una de las fundamentales características también es que está regido por una constitución que establece el Estado de Derecho, que controla y limita los poderes del Estado. Por otro lado, lo más importante es que una de sus características tiene el derecho a votar y a ser votado o a elegir y ser elegidos. Ahora bien, necesitamos tu atención. Empezamos. Revoluciones. Revolución de Bolivia. (1900). El inicio. A principios del siglo XX, en Bolivia, las clases sociales se dividían según la raza. Gobierna el país el estrato más alto, una minoría blanca compuesta por empresarios, mineros, latifundistas y políticos. Más abajo se encuentran las clases medias, profesionales, empleados privados, públicos y estatales, estudiantes y trabajadores de las minas. Y en el escalón más bajo, los pueblos indígenas, que representan el 60% de la población. La economía del país está sustentada por la extracción de estaño, una industria que deja a los privados más ganancia que al propio gobierno. Esa extracción, a su vez, se sostiene por la explotación inhumana a los trabajadores. Poco ha cambiado desde la conquista española. Mucha explotación, mucha ambición por las riquezas, y nadie piensa con terminar con el sufrimiento de los pobres. Illimani, de Arturo Borda, 1944. El Yatiri, de Arturo Borda, 1918. El Mendigo, Cecilio Guzmán de Rojas, 1919. Las empresas mineras tienen controlado al Estado boliviano y la oligarquía terrateniente concentra tierras expropiadas a los indígenas, que además se encuentran presionados por los altos impuestos y son forzados a trabajar gratuitamente, tanto para crear vías de carreteras y construcción de puentes. Y como el voto está prohibido para los analfabetos, las clases bajas no pueden terminar con ese dominio. (1932) La Guerra del Chaco. En 1932 hay una guerra entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal, y el campo de batalla y las trincheras acercan a las clases bajas y a las clases medias y hacen un intercambio. Muchos indígenas aprenden de derechos de política, de sus derechos y de armas de fuego, mientras la clase media descubre la miseria en los campos y en las minas lo que sufren sus compatriotas más pobres. Y de esa comunión de clases nace la conciencia de la situación del pueblo boliviano. En 1935, Bolivia pierde la guerra y esto provoca en la población el surgimiento de un gran sentimiento nacionalista. Muchos jóvenes del ejército, que repudian la actitud incompetente de sus jerarcas durante la guerra, entran a la política. Estos jóvenes oficiales inauguran un periodo de golpes de Estado y de gobiernos militares de izquierda que nacionaliza la petrolera de Estados Unidos, Standard Oil, y crean yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Promueven la sindicalización obligatoria de los trabajadores y crean un nuevo código de trabajo que reduce la jornada laboral y establece un seguro social de trabajo. 1939. Golpe de derecha. En 1939, el socialismo militar es desalojado del gobierno por la oligarquía, que retoma el control del Estado y coloca como presidente a Enrique Peñaranda, quien se vincula fuertemente con los Estados Unidos, prometiéndole a Estados Unidos los minerales para la campaña de la Segunda Guerra Mundial que está en marcha. Durante el gobierno de Peñaranda,
surgen agrupaciones de izquierda y nacionalista, en la que se halla el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, fundado por clase media y alta, fundado por Víctor Paz. Nombre: Ángel Víctor Paz Estenssoro. Lugar y fecha de nacimiento: Tarija, 2 de octubre de 1907. Origen social: medio alto. Profesión: político. El MNR es nacionalista, antioligarca y antiimperialista, y es apoyado por algunos grupos militares y por los movimientos obreros y campesinos. 1943, golpe a golpe. En 1942, trabajadores de la mina Cataú y Siglo XX se declaran en huelga demandando mejores salarios, y Peñaranda, que aún tiene vigente su promesa de asistir a los Estados Unidos a la guerra, envía tropas para reactivar la mina y asesina a 35 personas. Esto provoca la reacción del MNR y facciones de izquierda del ejército, que derrocan a Peñaranda, y el mayor Gualberto Villarroel López asume como presidente de facto, y Víctor Paz Estenssoro fue ministro de Hacienda. Se vuelve un pilar de su gobierno. Impulsa el primer Consejo Nacional de Indígenas, crea la Federación Sindical de Trabajadores de Mineros de Bolivia, FSTMB, y suprime el trabajo gratuito, beneficiando cientos de miles de bolivianos, y perjudica los intereses de los terratenientes y de los empresarios. 1946. Corre la sangre, corre más sangre. Villarroel y el MNR despiertan una fuerte oposición a la oligarquía y a los Estados Unidos, que lo consideran pro-nazi. Una multitud compuesta por estudiantes, profesores y trabajadores linchan al presidente Villarroel, a quien consideran un fascista. Es un momento de gran confusión. Tras varios presidentes interinos, se realizan elecciones, en donde Víctor Paz Estenssoro es vencido por Enrique Gerso, quien intenta deshacer los progresos sociales conseguidos para el pueblo. Pero Paz Estenssoro, exiliado en Buenos Aires, reorganiza los cuadros de su partido y conspira contra Gerso. El MNR provoca rebeliones y huelgas mineras y sindicales. En agosto de 1949, Paz Estenssoro impulsa una insurrección que tiene lugar en Santa Cruz, en Sucre, en Potosí y en Cochabamba, y que resulta reprimida de modo sangrienta por el ejército y los militares. Este hecho termina de dividir a la nación. En medio del caos, en 1949, las elecciones legislativas demuestran que el pueblo se vuelca masivamente hacia la izquierda. Gerso deja el poder a su vicepresidente, desaparece exiliándose en Madrid. Finalmente, el 6 de mayo de 1951, el MNR obtiene la presidencia para Víctor Paz Estenssoro. 1952. El pueblo al poder. Las empresas mineras intentan anular los comicios y darle el poder a una junta militar, pero en respuesta, el 9 de abril, en La Paz y en otras ciudades, emerge un levantamiento popular. Mineros y campesinos armados, en su mayoría mestizos y criollos, se unen a las milicias del MNR y a la Federación de Sindicales de Mineros y enfrentan al ejército, que buscan tomar el poder. Y los valientes combatientes reciben refugio, apoyo y alimento de parte del pueblo. Y algunos miembros del ejército cercanos al MNR abren los cuarteles para armar al pueblo. Plaza Murillo, La Paz. Diario La Razón, 1952. Revolución en La Paz. Diario La Razón, 1952. Campesinos armados. Diario La Razón, 1952. Finalmente los revolucionarios triunfan y el 14 de abril Víctor Paz Estenssoro es recibido en La Paz, desde donde gobierna 4 años, durante los cuales se reorganiza al ejército con oficiales cercanos ideológicamente, se nacionaliza las minas, se crea la empresa minera del Estado,
se formulan las primeras propuestas de la reforma agraria y se instaura el sufragio universal. La revolución inspira la lucha revolucionaria en América Latina. En julio de 1960, Paz Estenssoro vuelve a ser reelegido presidente. Un año después, una nueva constitución que permite la reelección causa la división interna del MNR. El presidente pierde muchísimo apoyo del pueblo y de su propio partido. 1964, el fin de la revolución. En las elecciones siguientes, los partidos opositores se niegan a participar y Paz Estenssoro es reelegido legítimamente. Y poco tiempo después, en 1964, es derrocado por su propio vicepresidente, René Barrientos. La revolución pierde legitimidad y esto provoca que mineros, opositores, campesinos se manifiesten en contra.